Buenas chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más de El Jaria. En este vídeo vamos a tratar la resolución de triángulos. La resolución de triángulos consiste en conocer los 6 elementos que aparecen en un triángulo, a saber, los 3 ángulos y los 3 lados. Como punto general debemos darnos cuenta que los ángulos se marcan en mayúsculas y los lados en minúsculas, y que consideraremos el ángulo A, el que está enfrente del lado A minúscula, y así sucesivamente. ¿Estáis preparados? Porque allá vamos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo resolver un triángulo, y para ello va a ser totalmente obligatorio conocer al menos 3 datos numéricos de los elementos del triángulo, excepto en un caso. El caso que no nos sirve es conocer 3 ángulos, como veremos a continuación. Pero cualquier otra combinación de lados y ángulos que nos den hasta 3 datos numéricos nos va a permitir resolver el triángulo. Un caso particular importante es aquel caso en el que tenemos un ángulo recto y por tanto estamos hablando de un triángulo rectángulo. Cuando tenemos un ángulo recto, ya no necesitamos conocer más que otros 2 elementos, que no sean los 2 ángulos, para poder resolver el triángulo, ya que evidentemente 90 grados siempre va a aparecer. ¿Qué se puede usar para resolver un triángulo rectángulo? Pues tenemos una serie de herramientas. La primera, la más conocida, el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Segunda cosa, segundo detalle importante, que como tenemos un ángulo de 90 grados, los ángulos agudos deben sumar 90, son ángulos complementarios. Y por último, el tercer punto donde nos vamos a basar para resolver triángulos rectángulos se trata de las razones trigonométricas. Es importante darnos cuenta que aquí y solo aquí podemos usar estas definiciones, la del seno de alfa, que es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno de alfa, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y la de la tangente de alfa, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Solo en este caso, cuando el triángulo sea rectángulo, podemos utilizar estas definiciones. En otros triángulos en los cuales no hay un ángulo recto, obviamente no hay hipotenusa, obviamente no hay catetos, y esto no se puede aplicar. En el caso de general de que tengamos un triángulo que no sea necesariamente rectángulo, pues vamos a tener algún problemilla más. Pero para eso vienen un par de resultados teóricos muy importantes que nos van a permitir resolver absolutamente todo. Todo lo que sea resoluble, claro. Pero antes de hablar de ellos, tenemos este dato que debemos tenerlo siempre en cuenta, y es que la suma de los 3 ángulos de un triángulo tiene que ser 180 grados. Pues ahora vienen esos 2 resultados teóricos, el primero de los cuales es el teorema del seno. El teorema del seno dice que el cociente de un lado entre el seno del ángulo opuesto siempre sale lo mismo. Es decir, dividiendo este lado entre el seno nos sale lo mismo que dividiendo este lado entre el seno del ángulo opuesto y dividiendo este lado entre el seno del ángulo opuesto. Tenemos que darnos cuenta que siempre es el del ángulo opuesto. Primer resultado importante, por tanto, el teorema del seno. Y segundo resultado importante, el teorema del coseno, que aquí os lo he puesto de esta manera. Pero no hay que sabérselo de esta manera, sino que hay que saber la idea que esto encierra. En este caso dice que un lado al cuadrado, en este caso hemos decidido que sea A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros 2 menos el doble producto de B por C por el coseno de A, es decir, el ángulo que forman B y C. Pero no me interesa que os sepáis la fórmula exactamente así. Deberíais saber usarla en cualquier caso. Por ejemplo, si nosotros lo que quisiéramos es aplicársela a B, a este, debería ser B cuadrado es igual a cuadrado más C cuadrado menos 2AC coseno de B. ¿Con esto qué quiero decir? Que el teorema del coseno debemos decidir cuál es el lado que queremos calcular o el ángulo que queremos calcular y así actuar en consecuencia. No solo es para calcular A o para calcular B o para calcular C, sino hay que hacerlo en general. Una vez conocidas las herramientas teóricas que nos van a permitir resolver triángulos, vamos con todos los casos prácticos. Ya hemos comentado al principio que necesitamos 3 datos.
Entonces vamos a ir enumerando todas las situaciones que nos pueden aparecer. La primera de ellas es que esos tres datos sean los lados, como tengo aquí. Necesitamos calcular los ángulos. Pues lo primero que vais a tener que hacer es aplicar el teorema del coseno. Si aplicamos el teorema del coseno, se suponemos que sabemos A, que está en rojo, como veis, B y C. Por tanto, solo nos quedaría calcular A, que lo tengo en amarillo. Conociendo todo esto, podemos calcular A. Una vez que sepamos A, aplicando el teorema del seno, hallaríamos B o C, y luego con la suma de los tres ángulos igual a 180 hallaríamos el otro. Segundo de los casos, que sepamos dos lados y el ángulo comprendido, es decir, sabemos un lado, otro lado y el ángulo que forman esos dos. Aquí nuevamente vamos a aplicar el teorema del coseno. A ver si cabe, ahora cabe. El teorema del coseno. Porque nosotros se supone que sabemos A, sabemos B, sabemos A y B, sabemos C, y por tanto aplicando directamente el teorema del coseno nos dará C. Y ya una vez que tengamos C estaremos en el caso anterior, que sabremos tres lados y habrá que actuar igual. Probablemente no necesariamente con el teorema del coseno, sino nuevamente con el teorema del seno. Más casos por aquí. Vamos a suponer que sabemos dos lados y ahora no sabemos el ángulo comprendido, sino un ángulo que no sea el que forman ellos dos, B y A. Vale, no sabemos C, sabemos un ángulo opuesto a ellos. En este caso no hay que aplicar el teorema del coseno, sino el teorema del seno, porque sabemos A y A mayúscula, y sabemos B. Por tanto, podemos hallar B mayúscula. Y una vez que sepamos B mayúscula, pues sabemos C, y si sabemos C nuevamente con el teorema del seno, podemos obtener C minúscula. Otro caso, que es el último de los cuales son resolubles, sería el caso en el cual tengamos un lado y dos ángulos. Pero esto, claro, eso es imposible. Nunca vamos a tener dos ángulos. En realidad siempre vamos a tener tres, porque si tenemos dos ángulos, el tercero será 180 menos la suma de los dos que sabemos. Por tanto, podemos considerar un lado y tres ángulos. Y aquí, como es evidente, vamos a usar el teorema del seno. Si usamos el teorema del seno, sabemos todos los denominadores y sabemos un numerador. Por tanto, nos va a permitir calcular B y C, y así resolveríamos el triángulo. En este caso, voy a contar la única situación en la cual, conociendo tres datos, en este caso, tres ángulos, no vamos a poder resolver el triángulo. Porque conocer tres ángulos hace que, en estas dos situaciones, conocemos los tres ángulos, no podamos conocer los tres lados, ya que dos triángulos que tienen los tres ángulos iguales son semejantes. Sus ángulos son iguales, pero sus lados son proporcionales, por tanto era imposible conocerlos. Conclusión, cuando tengamos tres ángulos, la respuesta es que no hay solución. Podemos conocer la proporcionalidad que existirá entre ellos, pero no los valores concretos. Bueno, y este es el fin de este mini vídeo, en el cual hemos visto este tema que es tan sencillo. Realmente lo importante es que practiquéis, porque practicando esto no deberíais estudiar mucho, tiene muy poquita teoría y la verdad que estos problemas resultan fáciles. Like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, compartid, suscribíos, comentad lo que queráis en la caja de comentarios del vídeo. Sin nada más que deciros, me despido. Hasta luego. Adiós.